Muy buenas tardes para todos. Somos estudiantes del primer semestre de Psicología, grupo número 3. Mi grupo está conformado por Lina Joana Rodríguez Cano, Lady Joana Orjeruela López, Jayce Julia Asprilla Palacios y Orfelina Flores quien les habla. Hoy vamos a hacer un breve recorrido sobre el cerebro, como lo pueden ver aquí en esta imagen, y la neurona. Voy a explicarles un poquito sobre el cerebro. El cerebro está ubicado en la cabeza y se halla protegido por los huesos del cráneo. En el cerebro también la mayoría de los seres vivos se encuentra cerca de los órganos de los sentidos, como son la vista, el olfato, el gusto, la audición, entre otras. Voy a decirles un poquito qué es el cerebro. El cerebro está dividido por dos grandes partes que son hemisferio derecho, como lo podemos ver aquí en la imagen, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Que están conectados entre sí, ¿cierto? Por un conjunto de fibras que constituyen su cuerpo calloso. Y cada una de estas cuenta con 4 lóbulos. 4 lóbulos que son, los voy a mostrar a continuación. Tenemos el lóbulo frontal, que es este, que se encuentra aquí en el hemisferio derecho, el lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo parietal, que es este, se encuentra en el hemisferio izquierdo. Tenemos el lóbulo temporal, que es este de acá, el lóbulo temporal, esta partecita amarilla, el lóbulo temporal. Y tenemos el lóbulo occipital, que es este verde. Esta partecita verde es el lóbulo occipital. Aquí tenemos el lóbulo parietal en la parte azul y el lóbulo frontal, que es esta parte roja, esta que está aquí. Esto se subdivide en dos partes que son el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y se van a subdividir en el lóbulo temporal no dominante, en el lóbulo temporal dominante, y también van a ser partes fundamentales del cerebro, el cerebelo, que es el que podemos ver aquí, que podemos observar aquí, este que está aquí de café es el cerebelo, y acá abajito encontramos la médula espinal, que sería esta que está aquí, la médula espinal, que está aquí abajo. Estas serían las partes del cerebro. Continuando, voy a hablarles un poco sobre cada una de sus funciones de las partes del cerebro. Siguiendo, antes de explicarles cada una de sus funciones de las partes del cerebro, voy a recordar que el cerebro es un órgano que forma parte del sistema nervioso, ¿cierto? Y controla todas esas funciones vitales del ser humano. Gracias al cerebro, el ser humano tiene todo la relación de los sentidos, ¿cierto? Como lo dije anteriormente. Es la parte del cerebro, es la parte que nos ayuda, esa parte de pensar, de razonar, esos movimientos, es la que nos hace esa conducta de los seres humanos, ese razonamiento para resolver los problemas matemáticos, para todas esas cosas vitales en nuestra vida. Como lo había dicho anteriormente, una de las funciones del cerebro es, como le había explicado, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es aquel que controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿cierto? Toda esta parte izquierda que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, toda esta parte izquierda es la que controla el hemisferio izquierdo, que es la encargada de ese espacio temporal de la persona, de la ubicación de la persona, ubicarse en su entorno, ubicarse en su espacio, se encarga de esas percepciones que nosotros tenemos sobre nuestro entorno, que nosotros vivimos, que nosotros convivimos. Toda esa parte se carga de ese hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, como le había dicho anteriormente, este que está aquí, este de acá, el hemisferio izquierdo, todo este lado, es el que se encarga de la motriz, ¿cierto? De la motricidad, ¿ya? De esos movimientos que nosotros tenemos con los pies, que tenemos con las manos, la motriz.
también es el que recibe ese medio externo y procesa toda esa comprensión, ¿cierto? El encargado de esos cálculos matemáticos, así como también de la música, el lenguaje. También regula el comportamiento humano. Toda esa parte es la que nos hace regular de que nosotros nos comportemos de X o Y manera, ¿cierto? Tenemos muchas funciones del cerebro. Entre ellas tenemos el lóbulo frontal. ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? Esa responsabilidad que se le otorga de todo eso, de todos esos movimientos que el ser humano planifica, ¿cierto? De que usted percibe, que usted coordina un movimiento, que usted coordine un pensamiento, es lo que se encarga de controlar, ¿cierto? De esa razón, de ejecutar esas conductas. El lóbulo frontal, ¿cierto? Izquierdo, porque sabemos que está el lóbulo frontal derecho y el lóbulo frontal izquierdo. El lóbulo frontal izquierdo es el encargado de transformar esos pensamientos en palabras, o sea, de lo que nosotros pensamos, y que se encarga de transformar ese pensamiento que nosotros tenemos y nosotros podamos hablar de X o Y pensamiento. Y también se encarga, como lo dije, de las funciones motoras, de la memoria, ¿cierto? También el lóbulo frontal izquierdo es el que regula ese comportamiento sexual que nosotros tenemos como personas, como seres humanos. Dentro de ese lóbulo parietal, como dije anteriormente, se encuentra el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El lóbulo derecho es el que se encarga de esas funciones motoras de nuestro cuerpo, de toda esa motricidad fina, de cómo nosotros utilizamos el tacto, ya las manos, ¿cierto? Tenemos el lóbulo frontal, que el lóbulo frontal es el óvulo. Dentro del lóbulo frontal tenemos el lóbulo temporal dominante y el lóbulo temporal no dominante, donde nos dice que el lóbulo temporal dominante es el encargado de esas palabras, de los objetos, de los nombres, ¿cierto? De nosotros recordar esas cosas, ¿cierto? Y el lóbulo no dominante es el que reconoce esos sonidos, ¿cierto? Esa parte del oído, ¿cierto? Que está relacionado con la memoria no visual. También tenemos como otra función importante del cerebro que hace parte, es el cerebelo, como se lo había mostrado acá anteriormente, este que está aquí abajito, el cerebelo. El cerebelo es el que regula las posturas que nosotros tengamos, ¿cierto? Es el balance del cuerpo, el movimiento es el que mantiene ese balance, que el cuerpo esté en un estado normal, el que lo balancea, el que controla esos movimientos que nosotros hacemos, ¿ya? Esa es la parte del cerebelo. No siendo o más, los dejo con mi compañera que sigue explicándoles un poquito más sobre las partes del cerebro y sus funciones. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Lina Johanna Rodríguez Cano y a nosotros nos tocó el tema del cerebro. Y retomando lo que mi compañera les venía explicando anteriormente, me gustaría explicarles esta partecita que viene siendo el área del lenguaje para hablar y enseñar. Vemos que durante más de un siglo se ha establecido que nuestra capacidad para el uso del lenguaje generalmente se encuentra ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro, especialmente en dos áreas. En el área del Broca, asociada a la producción y articulación del habla. También vemos que el área de Wernicke, asociada a la comprensión. Vemos que una de las facultades importantes del ser humano se centra principalmente en aprender a hablar. Bueno, a continuación les estaré explicando el área auditiva para escuchar y aprender. Esa área se encuentra aquí en esta partecita del cerebro. Bueno, el área auditiva para escuchar y aprender es el óvulo temporal que se encuentra cerca de los oídos, que es el que procede a la audición y participa en la recuperación de los recuerdos a través de un mensaje que le llega al cerebro y procedente de cómo sobre el cuerpo. Ese mensaje es que hace sobre racionar. Vemos que el oído humano
es un diminuto e ingenioso aparato que reacciona a través de las ondas sonoras. Esas ondas sonoras viajan por el aire a través de señales, que esas señales llegan al cerebro, que proceden de los nervios auditivos. Las ondas sonoras entran por el oído externo y a través del paisaje estrecho llamado conducto auditivo, que llegan hasta el tímpano. A continuación le estaré explicando esta partecita que viene siendo el área visual para disfrutar de los colores. Bueno, viene siendo la corteza visual primaria B1, que es la corneocorteza tipo sensorial, que se encuentra ubicado dentro y alrededor de la cintura calcarina, que está en el lóbulo occipital, y es la que pasa. Bueno, ella vemos que ella es la que recibe información directamente del núcleo geniculado lateral. Vemos que el ojo es un órgano principal de la visualidad. Vemos también que podemos disfrutar de esa área y de esa superficie de los colores. A continuación seguiremos con el siguiente tema, que viene siendo la médula espinal. La médula espinal se encuentra en esta partecita debajo del cerebro. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es una larga estructura cilíndrica, ligeramente aplanada en el sentido anteposterior, localizada por el conducto vertebral. Es la encargada de transmitir el impulso nervioso de raquídeo. Esa se comunica al encéfalo a través del cuerpo. Vemos que tiene dos funciones básicas. También vemos que la médula espinal se encuentra protegida por dos elementos: la columna vertebral cervical y torácicas y lumbares, que viene con ligamentos y de apoyos de líquido y cefalorraquídeo, que actúa como amortiguador de golpe en los espacios piramidales. Vemos que también hay una etapa de grasa y tejido conductivo y situado al periódico. Mi nombre es Lady Joana Orejuela López y esto que les estoy mostrando es la neurona. La neurona se divide en ciertas partes, que son la dendritas, el núcleo, el soma o cuerpo, que es todo esto de acá, el cono axónico, que es este de acá, y todo esto que se conjuga es el axón. También tenemos por este lado las vainas de mielina. Por este otro tenemos el nudelo de Ranvier. Y estos son los botones sinápticos. Hola. Las partes de la neurona. Pero antes de hablar de las partes de la neurona, vamos a saber qué es la neurona. Las neuronas son las células encargadas de recibir y transmitir información en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a ella hacen transmisión de información. Es lo que nos permite percibir el mundo y así tener pensamientos y control sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo funcionan las partes de la neurona y cuáles son? Como les dije en el otro video, esto se define por dendritas, soma o cuerpo, núcleo, cono axónico, entre otros. La transmisión de la información se da a través de señales eléctricas que se propagan de una neurona a otra. Como primero tenemos el soma o cuerpo, que es esto.
soma o cuerpo, que es todo esto. Es el centro metabólico de la célula en donde se encuentra el núcleo que contiene los genes de la célula. Es decir, esto quiere decir que esto sería como el cuerpo principal en donde ahí se perciben las informaciones y de ahí son expulsadas las diferentes partes de la neurona. Por otro lado, tenemos las dendritas, que son estas. Estas son las dendritas. Son arborizaciones del soma donde la neurona recibe información de otras neuronas, es decir, que de aquí ellas sirven como antenas receptoras y de ahí le pasan eso al soma y el soma manda las respuestas a diferentes partes del cuerpo. El cono axónico. Este conecta con el soma, con el axón, perdón. Es la parte de... Hola a todos y todas, mi nombre es Julia Asprilla Palacios. Continuando con el tema anterior de la compañera de la neurona, les vengo a hacer un breve resumen, una explicación de alguna de las funciones que esta también cumple. Ya la compañera mencionó unas, entonces yo les vengo a explicar otras, como es el axón, las vainas de mielina, los rómbulos de Ranvier y los botones sinápticos. Las vainas de mielina sirven para insular el axón, impidiendo la transmisión de la señal eléctrica. Esta vaina de mielina se ve interrumpida a ciertos intervalos por un rómbulo de Ranvier, exponiendo el axón. De esta misma forma, la señal eléctrica puede viajar por el axón a saltos y esta hace que la información o la transmisión sea mucho más rápida. Cabe destacar que la transferencia de la señal eléctrica se lleva a cabo en los botones sinápticos, que también lo podemos llamar terminales axónicas o sinápticas. De esta misma, en esta zona en la cual se da la transferencia de la señal, se llama sinapsis, y la transferencia se da principalmente por la liberación de moléculas químicas llamadas neurotransmisores. Cabe destacar que también existen con menor frecuencia sinapsis eléctricas que no utilizan neurotransmisores. La neurona es la que envía el mensaje eléctrico, que es la neurona que envía el mensaje eléctrico es la neurona presináptica. Esta libera neurotransmisores de los botones sinápticos, haciendo que sean captados por las dendritas de una neurona postsinápticas. Esta la convierte en una señal eléctrica.